Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Les saludamos y les damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza. Le damos gracias a Dios por un día más que Él nos permite y vamos a leer una porción en Isaías 43, capítulo 43, y vamos a leer el versículo 2. Y antes de iniciar este tiempo de enseñanza, vamos a tener tiempo para alabar al Señor. Y vamos a leer todos juntos ahí en su casa. Puede ir usted también repitiendo esta porción de la Biblia. Dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y mira el versículo 4 que dice: porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Hermano, en este tiempo que nosotros seguimos atravesando, la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla. Hoy en este día, cuando yo me despertaba, le preguntaba, le decía: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres de mí en este día? Y yo creo que eso es algo que el Señor pone en nuestros pensamientos para que le podamos decir, ¿verdad? Tenemos que saber que sí, estamos pasando tal vez por diferentes circunstancias, cada uno en lo personal o como familias, como parte de la iglesia. Pero el Señor me recordaba este pasaje: cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Entonces, el Señor promete estar con nosotros en las pruebas, sea cual sea la prueba. Recuerde que está la palabra y usted es honorable ante los ojos de Dios gracias a Jesucristo, porque Cristo murió por nosotros y Él merece entonces toda nuestra alabanza. Por eso, cuando tenemos estos tiempos de enseñanza, algo muy importante que debemos de recordar, claro, está la palabra, pero también el estar dispuestos en nuestra alma. Ya estuvimos orando en lenguas, ¿verdad? Cada quien en nuestros hogares antes de iniciar, pero ahorita vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo de alabanza. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes, Señor, en esta hora para recibir tu palabra. Bendecimos, Señor, aquella palabra que tú ya tienes preparada para tu pueblo, Señor. Para aquel, Señor, que ha dispuesto en su corazón, Señor, en esta hora estar en comunión contigo, Señor. Y Padre, te rogamos que la palabra esté fluyendo, Señor, que la palabra penetre a lo más profundo de nuestra alma, Señor, y que en el nombre de Jesús hayas en nosotros un corazón entendido, Señor, para que te digamos qué quieres que yo haga, Señor. Padre, hoy, Señor, nos rendimos a ti. Hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Hoy nos despojamos de todo pecado, de todo peso, de toda carga, de todo pensamiento, Señor, que nos apartara de ti, y aún llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, Señor. Y Padre, si estamos pasando por alguna prueba, Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te decimos: aquí estoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a entonar este canto juntos, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy.
porque nos acercamos a ti con confianza, Señor. Creyendo, Señor, que en ti hallaremos, Señor, y hallamos el oportuno socorro, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y tomamos este tiempo para iniciar la enseñanza. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. La paz del Señor es con ustedes. En el libro de Romanos, capítulo 12, constantemente el Señor está hablando esta palabra y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Fíjate cómo dice el Señor, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que nosotros podemos hacer, rendir la razón. ¿Cuántas veces la razón interviene para querer entender una palabra, para querer acomodarla a nuestra manera? Pero ten cuidado con tu razón, porque normalmente la razón está mezclada con orgullo. Cuando tú y yo queremos razonar la palabra, está mezclado el orgullo. Entonces ya la palabra ya está contaminada. Si queremos recibir la palabra se recibe espiritualmente. Vamos a ver el tema que hoy tiene nuestro Dios. 7 demandas del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. 7 demandas que hace el Señor para que nosotros podamos servir. Mira, ¿qué es servir? Muchos piensan que servir es hacer un despliegue de habilidades. Yo soy hábil para esto, yo soy hábil para acá, yo soy hábil así, hermano, y pensamos que servir es desplegar todas las habilidades que tengo. Eso no es servir. Hermano, servir es cuando nosotros tomamos la determinación de caminar como Cristo caminó. Y vamos a verlo a través de estas 7 demandas. Vamos a ver Mateo 4 y versículo número 10. Mira, el Señor Jesucristo está en el desierto. Dice la palabra que el Espíritu se lo llevó al desierto. Hermano, y ahí en el desierto fue tentado por el diablo. Y el diablo lo quiso atacar en 3 áreas vulnerables del ser humano. Pero mira cómo le contesta el Señor Jesús en una de esas áreas, ¿verdad? 4:10 de Mateo. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo quería que Jesús le sirviera, pero nuestro Señor Jesucristo, bien firme en lo que Él era, en su convicción hacia Dios, le dice: vete, Satanás. ¿Tú cuándo le vas a poder decir al diablo: vete, Satanás? Así le dijo Jesús: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Está hablando de únicamente.
exclusividad. Al Señor tu Dios adorarás. Hermano, vamos a la primera. ¿Cuál será la primera demanda que hace el Señor? Celo. Tener celo. ¿Qué es celo? No celos. Hermano, los celos van acompañados de envidia. Eso no habla la palabra. La palabra celo habla, hermano, de exclusividad. Por eso Jesús le dice al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está diciendo? Yo adoro únicamente, yo le sirvo únicamente a Dios. Exclusividad. ¿Qué es la exclusividad, hermano? Cuando lo que tú haces, hermano, es para Dios. Fíjate, el día martes te definí lo que es servir, hermano. Y servir significa dedicarse exclusivamente a Dios. Fíjate, Jesús se va al desierto y allí en el desierto 40 días, hermano. Vaya, a través de lo que leemos en la palabra podemos entender lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero con qué firmeza. Él está hablando al único que sirvo, exclusivamente. Hermano, Dios demanda que para servirle, Él tiene que ser la prioridad. Él tiene que ser el único. Acuérdate de cómo se acomodan nuestras prioridades. ¿Verdad? La palabra dice: al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Está hablando de exclusividad, hermano. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro servicio a Dios? Exclusivo. Gloria a Dios. Pastor, pero yo soy abogado, yo soy médico, yo soy aquí, yo soy allá. Hermano, no te confundas. Eso es lo que tú tuviste para prepararte en la vida. Pero estamos hablando que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios puede ser abogado y puede servirle exclusivamente a Dios. ¿Cómo? Cuando no te contaminas, cuando no te dejas corromper como abogado, cuando no te dejas vender, no te vendes. Fíjate. Como maestro, cuando, hermano, tú eres maestro y llevas al alumno a crecer, ahí ya le estás sirviendo de manera exclusiva, hermano. ¿Sabes cuántas cosas a veces nos toca ver en la vida? Hombres que dicen que están sirviendo, pero lo único que están creando es su propio imperio. ¿Por qué? Porque solo están viendo por lo suyo propio, pero no están viendo por lo de los demás. Y eso es terrible. Tu servicio, lo que tú hagas, debe ser exclusivo. Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 2 y versículo 17. Entonces, fíjate, ¿qué miraron los discípulos en el Señor Jesús? Y por eso lo afirman en este evangelio, Juan 2:17, dice: entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me comió. Es algo así como que es parte de mí. ¿Por qué, hermano? Porque vieron a Jesús, ¿verdad? Que entró al templo, dice el 2:14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todo el templo, a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, qué celo tenía el Señor por la casa de Dios. ¿De qué está hablando aquí, hermano?
cuando se pierde la prioridad de, hermano, a quién estamos sirviendo. Hermano, a la casa de Dios vamos a servir. Si yo voy a la casa de Dios y ya no es mi prioridad servir, entonces no estoy haciéndolo con celo. Si mi prioridad es vender, si mi prioridad es ofrecer, si mi prioridad es, hermano, la palabra celo tiene que ver con exclusividad, pero fíjate a lo que se refiere cuando tu prioridad es servir al Señor. A la casa de Jehová vamos a servir, a la casa de Dios vamos a servir. Hermano, ¿cuántas maneras hay de servir? Hay muchas. Cuando tú oras por alguien, cuando le das una palabra, cuando le lees un salmo. Acuérdate que este domingo lo que hicimos, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermano, vamos a la casa de Dios a servir. Gloria a Dios. A servir, hermano. Sí, Señor. ¿Cuántos hermanos? Hoy en día me asombra lo que está haciendo una hermana. Calladamente. ¿Sabes qué hace? Levanta la cajuela de su carro y mete ahí unos bidones, unos garrafones, y ella prende su bomba y los llena. Llena 5, 6, 7 garrafones. ¿Y qué crees? Ella está pensando cómo servir. Desde su casa, que se levanta, ya metió en el carro los bidones, los garrafones y ya está sirviendo. Hermano, a veces pensamos que para servir, hermano, tengo que ser pastor, tengo que ser maestro, Hermano, había una mujer en el tiempo que nace el Señor Jesús. Ana, ¿has leído la historia de Ana? Dice que ella se queda viuda desde muy joven. Y cuando nace el Señor Jesús, ella tenía 80 años. Y amado hermano, dice que ella servía a Dios con sus oraciones. Fíjate cómo yo creo que Ana estaba al pendiente de ver quién necesitaba oración. Si llegaba una hermana, un hermano, una familia, ella se acercaba y oraba. Y la Biblia la menciona en los evangelios y dice que Ana era una mujer profetisa. Hablaba de parte de Dios, pero ¿sabes por qué? Porque servía con sus oraciones. Hermano, ¿entiendes perfectamente esto? ¿Cuántos hoy en día no están sirviendo a Dios? Porque no van a la iglesia. Solo se conforman con desde lejitos, desde acá de mi casita a aquí. Hermano, Dios diseñó la iglesia para que vayas a servir. Si tú solo te estás conectando a través de las transmisiones, solo te estás sirviendo a ti mismo. Hermano, a la casa de Dios se va a servir. Exclusividad, celo, hermano. Entonces los discípulos dicen, ay, ya nos acordamos de lo que dijo Jesús 17. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa, el celo por servirte, el celo por estar aquí, el celo por cuidar tu casa, el celo por estar. Fíjate todo lo que fueron aprendiendo los discípulos. Hermano, ¿cómo se lleva a cabo el celo? Te estoy poniendo la diapositiva para que veas cuando yo soy cuidadoso. Hermano, ¿cómo se manifiesta el celo? ¿Verdad? Voy a la iglesia y llevo mi Biblia. Voy a la iglesia y llevo mi cuaderno. Voy a la iglesia y llevo mi computadora, porque con esta predico. Pero imagínate que yo regreso de la iglesia y olvidé mi computadora, olvidé mi Biblia, olvidé mi cuaderno.
¿Soy cuidadoso? Si en esos pequeños detalles yo no soy cuidadoso, ¿cuánto y más en el servicio a Dios? Hermano, la palabra cuidadoso y celo, exclusividad, tiene que ver, hermano, con la diligencia con la que haces las cosas. Romanos capítulo 10, vamos a ver. Romanos 10, hermano, y versículo número 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo. Fíjate lo que hablaba Pablo de estos hermanos. Porque yo les doy testimonio que ustedes tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Fíjate, hoy en día nos encontramos a mucha gente religiosa. ¿Quién es un religioso? El que actúa como los fariseos, ¿verdad? A todo mundo quieren regañar, a todo mundo quieren, hermano, mangonear, a todo mundo quieren, hermano, dirigir, pero ¿qué crees? No lo hacen conforme al conocimiento de Dios. No están sirviendo conforme al conocimiento. La palabra celo, entonces, quiere decir que si tú vas a servir, hermano, lo hagas conforme al conocimiento. ¿De quién? De Dios, de su palabra. Ahora fíjate lo que dice el versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí la palabra justicia tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, fíjate cómo dice, doy testimonio de que tienes celo, decía Pablo, pero háganlo conforme al conocimiento de la palabra de Dios y conforme a la justicia de Dios, no conforme a tu justicia propia. Gloria a Dios. ¿Has oído las expresiones yo creo, yo pienso, yo? Cuidado, porque no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. El servicio se lleva a cabo, hermano, de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios y de acuerdo a la justicia de Dios. No podemos establecer nuestra propia justicia para servir, hermano. Cada uno de nosotros va a dar cuenta, hermano, de cómo estamos sirviendo, hermanos, en el cuerpo de Dios. Hermano, ¿qué implica también la palabra celo? Esmero. Me esmero en hacer lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo para Dios. ¿Sabes cómo le llamamos a esto? Es cuando hay un interés, pero activo. ¿Qué quiere decir? Me intereso en las cosas de Dios, en el trabajo de Dios, en el servicio a Dios, pero hermano, no solo de pensamiento, práctico. Práctico. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico. Muy práctico. Y quiero que pongamos atención. ¿Cuántos de nosotros entramos al baño de la iglesia? ¿Verdad? Y de manera práctica servimos. ¿Cuándo? ¿Se cayó agua? ¿Qué hago? Limpio. Si veo que hay agua tirada ahí en el baño, ¿qué hago? Eso es un interés. Hermano, es cuando tú te interesas. Mira, hermano, cuando tú pones atención en las pequeñas cosas, pequeñeces, estás avanzando. Hermano, ¿cuántas veces has acomodado la jerga? Ah, ya se desacomodó, la voy a acomodar. Iglesia, te estoy hablando de algo práctico, de algo que tiene que ver con el esmero, hermano. ¿Qué mira Dios? ¿Mira cómo acomodas la jerga? No. ¿Qué mira Dios? ¿Que limpiaste el agua? No. Dios mira el celo que tienes, el esmero que tienes, el cuidado que tienes. Hermano, ¿qué hacía Jesús cuando iba al templo? ¿En qué se fijaba el Señor Jesús?
Fíjate que el Señor Jesús se fijaba en los detalles. Cuando tú eres celoso para servir, pones atención a los detalles para servir, hermano. ¡Ay! Ya se acabó el agua. A ver, ¿dónde saco más agua para ponerle ahí para que ahora que entre el otro hermano tenga agua suficiente? Hermanos, si en esas pequeñas cosas tú sabes con celo servir, Dios te va a poner en lo mucho. Pero hermano, yo te voy a hablar de cosas prácticas. Un día llega un joven y me dice, pastor, ya me soñé predicando en el Estadio Azteca. Había mucha gente, había aquí, había allá. No, yo veía. Y le dije, qué bueno que tienes esos sueños. Pero te voy a invitar, empieza por lavar los baños. ¿Cómo, pastor? ¿Yo lavar los baños? Hermano, ¿qué queremos? ¿El aplauso de la gente que nos diga, ¡ay, qué bonito lo haces! ¿O quieres que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel? Hermano, ¿qué estaba diciéndoles Pablo? Sirvan con celo, es de acuerdo, con conocimiento y en la justicia de Dios. Con el conocimiento de su palabra. Hermano, ¿quién tiene que ser agradado cuando estamos sirviendo? Dios tiene que agradarse de tu servicio. No sirvas para que el hombre te esté mirando y digas, ay, que me digan que bien lo hice, ay, que me digan que bien trapié, que me digan que bien hice el aseo. No, mi amado hermano, gracias. Miren, agradezco mucho a todas las familias que se anotan y van y hacen el aseo. Siempre las bendigo, porque algo que veo es el amor que tienen por Dios. Pero hermano, no esperemos que la gente nos aplauda, porque el servicio que hacemos es con conocimiento. Cristo vino a servir, no a que le sirvieran. Amén. ¿Tú te imaginas a Jesús sentado en una silla y luego que lo levantaran y así lo anduvieran llevando los discípulos? Así como el papamóvil, ¿verdad? Hermano, Jesucristo andaba entre la gente, lo apretujaban, tan así que una mujer decía, si yo tocar el borde de su manto quedaré sana. ¿Dónde estaba Jesús? Entre la gente, sirviéndoles. Hermano, cuando tú sirves con celo, escucha bien, Dios te va a honrar. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 7 y versículo 11. Dice la Escritura, porque aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo. Fíjate que cuando alguien que se arrepiente muestra estas 7 acciones que vienen en la segunda carta de Corintios 7:11, ¿verdad? Y dice la última, y aún vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Si estas 7 actitudes que habla de 2 de Corintios 7:11, que muestra a alguien que está arrepentido, fíjate que dentro de estas 7 está el celo, exclusividad por Dios. Entonces, alguien que está arrepentido, hermano, ¿sabes qué hace? Busca servir en la casa de Dios. Acuérdate de ejemplos que tenemos en la palabra. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿verdad? Y que va en el camino hacia Damasco, lo encuentra el Señor Jesús y lo tiene que tirar, hermano. Esa
actitud de tirarlo o esa acción de tirarlo, hermano, era que el Señor tenía que derribarlo de su orgullo. Y entonces Saulo, hermano, pregunta: ¿quién eres? Te estoy hablando de Hechos capítulo 9. Y Jesús se presenta con él y le dice: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Hermano, inmediatamente este hombre se arrepiente y le dice al Señor Jesús, Hechos 9:6, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, exclusividad. Alguien que se arrepintió, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente empezó a servir. Hermano, no pasó tiempo, inmediatamente se fue a servir. Número 1, ¿cuál es la demanda del Señor? Que tengamos celo para servir en la casa de Dios. Número 2, hermano, ¿qué nos va a pedir Dios? Lealtad. ¿Qué es la lealtad? Hermano, es fidelidad. Cuando tú oigas hablar de lealtad, estamos hablando de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Hermano, ¿dónde se forma la fidelidad? ¿Sabes que Dios utiliza tu conciencia? Porque en la conciencia, hermano, está el temor de Dios. Fíjate, en la conciencia es que tú, hermano, tienes ahí, es lo que Dios usa santificando tu conciencia para que le puedas servir. Porque si antes servíamos al pecado, antes servíamos al vino, antes servíamos al cigarro, antes servíamos, hermano, todo eso tiene que ver con pecado. Antes servíamos a la mentira, al engaño, hermano, al fraude, a muchas cosas. Hermano, cuando hay arrepentimiento, en la conciencia, el temor de Dios hace que tú le puedas servir. Hermano, entonces Dios, para que tú le sirvas, necesita tu lealtad. ¿Qué es lealtad? Fidelidad. Fíjate con lo que tiene que ver fidelidad, con apego. ¿Qué es el apego, hermano? Es ese afecto que tú muestras por las cosas de Dios. Ese apego, hermano, y lo único que estás demostrando es el honor que Él se merece. Alguien que sirve con fidelidad, hermano, está agradecido con Dios. Por eso dice gratitud. Es un apego. Tú, hermano, reconoces que Dios ha hecho tanto por ti, que entonces en ese honor le dices: aquí estoy. Fue lo que hizo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Y inmediatamente el Señor le dijo: muy bien, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, con este ejemplo del apóstol Pablo, entendemos cómo debemos de servir todos los cristianos. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia, hermano, y estamos esperando que nos sirvan? Hermano, debemos de servir. Ok, llegaste a la iglesia por primera vez, se te da la bienvenida, se te saluda, muy bien, gloria a Dios, las iglesias debemos dar la bienvenida. Pero ya eres parte de la iglesia, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Hermano, y el segundo demanda que Dios hace es lealtad. La fidelidad surge en la conciencia, cuando estás consciente, hermano, de la obra de Cristo en tu vida. Entonces, ¿qué muestras, hermano? Un apego, que quiere decir el honor que le das a Dios y la gratitud. Pero también habla de permanencia. ¿Sabes que alguien fiel es el que permanece? ¿Verdad? ¿Cómo permanece? De manera constante.
apoya de manera constante. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Lucas? Lucas 9 y versículo 62. Dice la Escritura, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, ¿qué dice? Es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser el servicio? Constante, permanente. ¿De qué habla esto, hermano? Fidelidad. Un año tenemos congregándonos. 12 meses. Año igual a 12 meses. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos domingos tenemos de congregarnos? ¿Ya hiciste la cuenta, hermano? En un año aproximadamente hay 40 y tantas semanas. 40 y tantas semanas, hermano, de un año. ¿O cuántas? 52 semanas de un año, hermano. ¿Tú te fijaste lo que sucedió el primer domingo que empezamos a congregarnos? Un hermano tomó la cubeta, tomó el trapeador, fue por agua, hermano, y domingo a domingo, sirviendo cuando acaba el culto y trapeando. ¿Quién le dijo al hermano? ¿Acaso el pastor le dijo, tiene usted que trapear, tiene usted? Hermano, y tiene una paciencia y un amor, hermano, para hacer lo que hace cada domingo ahí. Hermano, ¿cómo aprendemos de los demás, verdad? ¿Qué es lealtad? Fidelidad, hermano, permanencia. Es cuando, hermano, fíjate bien, no damos la espalda, no volvemos atrás. Cuidado, hermano. ¿Y sabes qué es fidelidad? Un compromiso que tú tienes con Dios, aunque haya pruebas, aunque haya adversidad, hermano. Número 2, entonces Dios pide lealtad. Número 3, iglesia, para la tercera demanda que Dios hace es, tenemos que hacerlo con amor. Y vamos al libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo 29 y versículo 18. Fíjate, tenemos un ejemplo, una ilustración, una figura de lo que es servir por amor. ¿Qué crees? Jacob se enamora de Raquel. Aquí en la versión 9 dice Rachel. Y dice la Biblia en el Génesis 29, 18, y Jacob amó a Rachel y dijo, yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Hermano, qué amor. Me llama mucho la atención, hermano. ¿Sabes por qué la Biblia deja registrada esta anécdota de este hombre Jacob que estuvo dispuesto a servir 7 años, hermano? Día a día por amor. ¿Sabes de qué está hablando? De un amor perfecto. ¿Por qué 7 años? Porque el 7, hermano, tiene que ver con perfección. Entonces, dice la palabra, todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. Cuando tú lo haces para la gloria de Dios, es porque amas. Es el amor el que te lleva a hacer las cosas. ¿Por qué trapeas? Porque amas. ¿Por qué limpias las sillas? Porque amas. ¿Por qué lavas el baño? Porque amas. ¿Por qué predicas el evangelio? Porque amas. Iglesia, todos estamos llamados a servir. No hay uno que no deba servir. Acuérdate que la Biblia registra que somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y de ahí todos somos miembros. Y cada uno de nuestros miembros tiene una función, sirve. Todos los que son llamados al cristianismo, a Jesucristo, al evangelio, hermano, forman parte de una iglesia local. Y en la iglesia local servimos.
Hermano, ¿y cómo lo estamos haciendo? Fíjate el amor que mostró. Ahora, fíjate, si tú lees la historia, el suegro lo engañó y no le dio a la hija menor después de haber trabajado 7 años. Y entonces, ¿verdad? Le da a la hija mayor. Pero ¿a qué estuvo dispuesto Jacob? Esta es la figura de un hombre que ama. Gloria a Dios. De un hijo de Dios que ama. Y aunque lo engañaron, ¿qué dijo? No me importa. Otros 7 años, pero yo quiero a tu hija, la que yo te había dicho. Hermano, y 14 años llevaba sirviendo. Cumplió los 14, hay que leer la palabra, hermano, y vuelve a servir otros 7 años. Cuando yo leo la historia digo, 21 años sirviéndole a Labán. ¡Qué amor! Hermano, ¿cuántos años llevas sirviendo a Dios? Ininterrumpidamente. Gloria a ti, Señor. Ay, es que ya me desanimé. Ay, es que ya no voy a la iglesia. Cuando tú haces eso, ya interrumpiste el amor que tienes por Dios. No, es que no voy a la iglesia porque hoy tengo flojera. Porque, cuidado. Fíjate que este hombre, 21 años. ¡Qué amor! 7 por 3. Hermano. Ahora, ¿qué crees? Este hombre, después de que le sirve esos 7 años 3 veces, ¿cómo crees que regresa a su tierra? ¡Rico! Tenía muchas bendiciones. ¿Qué podemos entender? Que alguien que sirve a Dios por amor, Dios lo va a recompensar. Aleluya. Pero el que mira tu corazón para servir es Dios. Sí, amén. Hermano, el servicio perfecto es el que se hace en amor. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Deuteronomio 10, 12, dice la Escritura, hermano. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Hermano, está escrito. Hermano, ¿qué se necesita en el amor para servir? Disposición. ¿Quién dispone el corazón? Tú. No lo dispone Dios. He oído a mucha gente que dice, es que ya le dije a Dios que si Él quiere que yo le sirva, que lo ponga en mi corazón. No, hermanos. Servir a Dios es cuando tú dispones tu corazón por entero para Él. Aleluya. Josué 22 y versículo número 5, hermano. Josué 22, 5. Solamente, dice, está hablando Josué, que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Fíjate, a Dios se le sirve con el alma. ¿Qué hay en tu alma? Pensamientos, emociones y voluntad. Disposición, hermano. ¿Sabes que cuando tú amas, das todo? Das todo. Gloria a Dios. El que ama da todo, hermano. No se reserva nada. No tiene reservas en el corazón para decir, bueno, sí sirvo, pero no. A Dios, para servirle, no le ponemos condiciones. Hermano, ¿qué fue lo que le dijo
David a Salomón. Primero de Crónicas 28 y versículo número 9, mis amados hermanos. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Hermano, para servir primero tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo conozco? Cuando escudriño la palabra de Dios, hermano. Y sírvele con corazón perfecto. ¿Sabes qué quiere decir un corazón perfecto? Un corazón que ama. Nuestro Padre nos ama, hermano, porque Él es perfecto. Entonces, para servirle tenemos que hacerlo con corazón perfecto, hermano, y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, esto le estaba diciendo David a Salomón, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Cuando leemos estas porciones, nos queda muy claro, hermano, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Número 4. La demanda número 4, hermano, es obediencia. Hermano, Dios, para que le podamos servir, va a pedir tu obediencia, hermano. Hermano, ¿qué es obediencia? Cuando sigues fielmente a pesar de las pruebas. ¿Qué te vas a encontrar cuando estás sirviendo a Dios? Muchas pruebas, hermano. Muchas pruebas. Va a haber muchas pruebas. Y no lo digo para que te desalientes, ¿eh? No te lo estoy diciendo para que te desalientes. Te lo estoy diciendo, hermano, para que animes tu corazón, hermano. Fíjate bien, es Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Quiere decir, le seguiréis. Y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis, ¿qué dice? Su voz. Obedecer tiene que ver con escuchar atentamente la voz. Y a Él serviréis y a Él os allegaréis. Hermano, Deuteronomio 13:4 nos habla que cuando obedecemos estamos siguiendo a Dios. Mira, ejemplos muchos en la Biblia. ¿Te acuerdas de otra Ana que no podía tener hijos? ¿Verdad? Y sufría y lloraba, pero ella tiene fe. Entra en el reposo de Dios y decide creerle a Dios. Y entonces, fíjate, ella derrama su corazón, derrama su alma, hermano. Y ella regresa a su casa y Dios le concede un hijo. Pero ella le dijo, si tú me das este hijo, yo te lo voy a poner para que te sirva. Hermano, y apenas lo destetó, y entonces lo lleva a la casa de Dios. Y ahí en la casa de Dios, ¿qué aprendió Samuelito? A escuchar la voz de Dios. Aleluya. Oye, iglesia, ¿qué es escuchar la voz de Dios? Obedecer. ¿Cuántas voces hoy hay en día, hermano, que tú oyes? Las noticias, predicadores que dicen estar hablando con la verdad, pero hermano, lo único que están llevando es a que el pueblo de Dios aprenda cosas que no están en la verdad de la palabra. Iglesia, el obedecer tiene que ver con oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. No escuchar tu propia voz, no lo que piensa tu amigo, no lo que piensa tu vecino, no lo que piensa. Hermano, servir a Dios implica, obedecer a Dios implica escucharle, para que tú andes detrás, en pos de Él, hermano. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando tú le obedezcas? Va a bendecir a tu familia. Gloria a Dios. Romanos 5:19, mira lo que nos presenta la palabra de Dios en el libro de Romanos, hermano.
¿Por qué te lo puse así? Por lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, Romanos 5, 19. Cuando tú le sirves a Dios, sabes que el que tú le sirvas, los que vienen detrás de ti también van a recibir la bendición, hermano. Fíjate, Romanos 5, 19, y dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué te está hablando? De Cristo. ¿Quién desobedeció? Adán. ¿Quién obedeció? Cristo. Fíjate, por la obediencia de Cristo, ¿cuántos hemos alcanzado bendición? Aleluya. Ahora imagínate que cuando tú atiendes a la demanda de servir en obediencia, al obedecer, fíjate lo que Dios está haciendo, va a bendecir tu casa, tu familia. Hermano, ¿qué habrá pasado con ese hombre que se llamaba Obed-Edom? Porque el arca la quisieron llevar, ¿verdad? Dijeron, bueno, vamos a trasladar el arca allá donde está olvidada, vamos a traerla. Y el rey David se equivocó. Y en lugar de llevarla como la tenían que cargar sobre los hombros los sacerdotes, mandó a cualquier persona del pueblo, hermano, y en un carro nuevo y jalado por un buey. Imagínate. Eso se le llamaba esfuerzo propio. Querer hacer las cosas en el esfuerzo propio. Y entonces, hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¡Ay! Un muchacho que se llamaba Usa dijo, ¡ay, se cayó el arca, la voy a detener! Y hermano intenta detenerla y muere en el momento. ¿Sabes a dónde nos lleva el esfuerzo propio? A que se mueren tus fuerzas. Hermano, por eso hay muchos siervos agotados. Hermano, ¿qué es lo que Dios está enseñando? Que cuando tú obedeces fielmente la voz de Dios, no lo vas a hacer en tu esfuerzo propio. ¿Pero qué crees? Dice la historia que, bueno, en lo que el rey David reaccionaba y meditaba, hermano, y entonces dice, y se va el arca a la casa de un hombre que se llama Obed-Edom. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con Obed-Edom? Su casa, su familia fue bendecida. ¿Y qué crees? No era israelita, era de otro pueblo. ¿Y por qué Dios lo bendijo? Seguramente este hombre tenía temor y escuchaba todo lo que el pueblo de Israel hacía. Hermano, ¿cómo servimos a Dios? Tercera demanda, obediencia. ¿A quién obedecemos cuando estamos sirviendo? Perdón, la cuarta. Hermano, ¿cómo debe ser tu obediencia? Tiene que notarse, tiene que ser notoria, hermano. Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. ¿Cómo debe ser la obediencia? Debe de ser notoria. ¿Qué quiere decir? Que se vea, hermano, cuando haces la elección correcta. Ejemplo, te toca servir ese día en la casa de Dios, hermano, lo que sea, pero te invitan a una comida o quieren que festejes tu cumpleaños. Ay, pero es que te vamos a organizar una comida por tu cumpleaños y que mira esto, hermano. Elecciones. ¿Qué eliges? ¿Obedecer a Dios
o satisfacerte a ti. Tu obediencia tiene que ser notoria. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 9. Es importante que cuando veamos el siguiente versículo, Segunda de Corintios 9, hermano, notemos el contexto para que veamos de qué habla. Te voy a hablar del versículo 13. Segunda de Corintios 9:13 dice que por la experiencia de esta suministración, ¿verdad? Servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. ¿Cómo servimos, hermano? ¿Cuándo servimos? ¿Verdad? Con nuestra obediencia. Pero fíjate el contexto de este versículo. Habla de cuando tú das en obediencia. Vamos a ver desde el versículo 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Porque la suministración, la palabra suministración tiene que ver con servicio. Cuando tú sirves dando, cuando tú das en ofrenda, hermano. De este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Fíjate lo que tiene que ver con obediencia. Hermano, cuando das, pero no das con tristeza. Cuando das, sabiendo a quién lo das. Ahora, tenemos que aprender algo. En la obediencia tienes que aprender algo, que cuando tú sirves vas a padecer. Se sufre cuando tú sirves, hermano. Se sufre. Se tienen que atravesar padecimientos. Vamos al libro de Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Hebreos 5, 8, sí, dice la Escritura, aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabes que cuando pasamos tratos, pruebas, aflicciones, enfermedades, Dios nos está llevando a padecer? ¿Con qué propósito? Que obedezcamos. Hermano, muchas veces te haces preguntas, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Si yo, hermano, ya no preguntemos por qué. Los padecimientos nos están enseñando a obedecer. ¿A quién obedecemos? A Dios, a su palabra. Hermano, cuando tú sirves vas a padecer. Cristo sirvió y padeció mucho, pero aprendió obediencia. Si no hubiera padecimientos, hermano, no aprenderíamos a servir en obediencia. Primera de Pedro 1:22. Dice la Escritura, el cual no hizo pecado, Cristo no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Hermano,
Cristo no pecó. Cristo no engañó. Entonces, hermano, ¿qué nos dice la Escritura, hermano? ¿Sabes para qué padecemos? ¿Para qué sufrimos cuando estamos sirviendo? Para que cada vez más nos alejemos del pecado. Y, como Cristo, en nuestra boca no se halle ningún engaño. ¿Sí, iglesia? A ver, vamos a ver, estoy leyendo otro versículo, 22. Habiendo purificado vuestras almas. Estaba yo leyendo 2:22, discúlpenme. Estoy ahora corrigiendo, es Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado, pero la otra cita también nos ayuda. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Por quién? Por el Espíritu. En caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Hermano, ¿cómo es que Dios purifica nuestras almas? Cuando obedecemos. Es algo maravilloso que sucede, hermano. Cuando tú obedeces, el Señor está purificando tu alma, hermano. Y la está llevando más a la verdad. Ahora imagínate, cuando tú sirves en obediencia, ¿qué está ocurriendo? Quinta demanda, hermano. ¿Cómo quiere Dios que sirvamos? Con gracia, en la gracia, hermano. Acuérdate lo que le pasó al rey David, hermano. Quería trasladar el arca y lo hizo en su esfuerzo propio, hermano. Un buey, un carro nuevo, y dijo, sí, esfuerzo propio. ¿Qué resultó del esfuerzo propio? Una muerte. Qué tremendo. Y qué lección, hermano. Pero, ¿sabes? Se contristó el corazón del rey David y entonces tiene que recordar cómo se le sirve a Dios en la gracia. Hermano, debemos de servir en y por la gracia de Cristo Jesús. Mateo, hermano, Mateo 8 y versículo número 15, perdón. Mateo 8:15, mis hermanos. Aquí me llama mucho la atención esta historia, hermano. Vamos a ver desde el 14. Dice, y vino Jesús a casa ¿de quién? De Pedro. Y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. ¿Cómo encontró a la suegra de Pedro? Enferma. Y dice, tocó su mano. ¿Y la fiebre? Si tenía fiebre, tenía una infección, hermano. Algún virus, alguna bacteria, lo que haya sido. Y dice que al momento que le toca la mano, ella se levantó y le servía. Hermano, ¿de qué nos está hablando esto? Alguien que ha sido sanado de una enfermedad debe servir a Dios. Gloria a Dios, amén. ¿De cuántas enfermedades te ha sanado el Señor? A ver, iglesia, ¿de cuántas enfermedades te ha sanado el Señor? A mí me sanó de coronavirus. Y 2 veces. ¿Qué otras enfermedades has tenido, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántas enfermedades graves, situaciones has tenido y Dios te ha sanado? Aleluya, amén. Hermano, el que es sanado tiene que servirle. Esto es lo que me enseña el Evangelio. ¿Fuiste sanado? Levántate, sírvele. Amén, Señor. Con todas las otras demandas que Dios te está dando. Dice que para servir se sirve con gracia. Fíjate lo que hizo ella. Se levantó, hermano. Inmediatamente. No pasaron 1 año, 2 años, 3 años. Ay, ahora sí voy a servir. No. Lo hizo en la gracia de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabes qué es gracia? El favor de Dios. Es la misma vida de Cristo obrando en ti. Eso es gracia. Hermano, qué bendición tuvo la suegra de Pedro. Pero también Jesús ha tocado tu mano. Gracias, Señor. Cuando has tenido fiebre, cuando has tenido una enfermedad. Aleluya. Hermano, hermana,
familias. ¿Cómo debemos de servir en la vida de Cristo? Cuando dice la vida de Cristo es en el carácter de Cristo. Gálatas 5:22, amados hermanos. Gálatas 5:22. Acuérdate, cada palabra que ya Dios nos ha mostrado, ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha llevado, hermanos, solo estamos recordando. Mas el fruto del Espíritu, Cristo en ti, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas nueve manifestaciones hablan del carácter de Cristo, hermano. ¿Cómo servimos en la gracia? Cuando sirves en la gracia, estás sirviendo en el carácter de Cristo. Amén, Señor. Hace rato te hablé de nuestro hermano que trapea. 1 año trapeando la iglesia domingo a domingo. Oye, y los niños pasan donde ya trapeó, y los hermanos pasan, hermano. ¿Y has visto alguna vez que el hermano se actúe en su carácter? No, hermano. Gloria a Dios. El otro día me dijo, pastor, mejor me voy a esperar tantito. Porque ya le di, pero ¿qué cree? Siguen pasando. Mejor me espero a que dejen de pasar. ¿Cuándo lo has visto que reacciona? Hermano, para servir a Dios, lo haces en el carácter de Cristo. En la gracia, hermano. ¿Sabes qué es la gracia? Cuando lo haces con agradecimiento. Estás tan agradecido. Hermano, la suegra de Pedro dijo, Señor, ¿cómo te puedo pagar lo que has hecho por mí? Aquí estoy y te sirvo, Señor. Agradecimiento. El que sirve lo debe hacer porque está agradecido con Dios por tantas bondades que ha manifestado a su vida. Hermano, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a lo que tú eres, debes de servir en la casa de Dios. Hay mucho en que servir. Hay mucho en que servir. Cuando le das la silla a una ancianita, cuando ayudas a alguien a bajar las escaleras, cuando ayudas a alguien, hermano, que no tiene para comer. Hermano, agradecimiento. ¿Cómo entendemos la gracia? Hermano, reconocimiento de Dios. Por eso, hermano, la Biblia tiene muchas enseñanzas. Cuando tú y yo reconocemos a Dios, ¿sabes qué actúa en nosotros? La humildad. El reconocer a Dios implica tener humildad. Y la humildad nos lleva a servir, porque reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Cuántos pasajes nos hablan de reconocimiento? Vamos a ver ahorita este pasaje que tenemos aquí en la diapositiva, el libro de los Hechos. Hechos 20 y versículo 19, hermanos. Fíjate cómo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sabes quién está hablando? Pablo. Está hablando de cómo servía a él, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sabes qué fue lo primero que le enseñó Jesucristo a Pablo? Humildad. El nombre de Pablo significa pequeño. ¿Por qué Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo? Porque lo quería pequeño en el servicio, hermano. No lo quería arrogante como él era. No lo quería, hermano,
¿Cuántas características van con la arrogancia? Lo quería humilde. Hermano, estamos hablando de reconocimiento. Vamos a ver el libro, hermano, de Proverbios. Proverbios capítulo 3. ¿Tú reconoces a Dios? ¿Tú reconoces la obra que ha hecho en ti? Cómo te sanó, cómo te liberó, cómo te transformó, cómo ha hecho una obra maravillosa en tu vida. Hermano, entonces si tú le reconoces, la manera en que vas a actuar es en humildad. Y en humildad, ¿qué vas a hacer? Servirle. Pero fíjate cómo dice el libro de Proverbios, en el capítulo 3, hermano, y en el versículo 6, reconócelo, reconocimiento, está hablando de humildad en todos tus caminos, todas tus labores, todo lo que tú haces, hermano. Y dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes qué significan las veredas en la Biblia? Aquello que está torcido. ¿Qué más, iglesia? No seas sabio en tu opinión. Estoy en Proverbios 3, desde el 6. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo, a tus entrañas, hermano, y tuétano a tus huesos. Fíjate que Él es, hermano, cuando le reconocemos y le servimos, fíjate lo que hace es tuétano, ¿para qué? Hoy en día hablamos mucho de la osteoporosis. Hermano, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él es tuétano a tus huesos. Ahora, ¿qué implica reconocer? Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, cuando tú le sirves, le honras. Cuando tú le honras, le das. Cuando tú le das de tus primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero que le toca a Dios. Al servirle, le estás reconociendo. Sexta demanda, hermano. Dice que para servir a Dios tiene que ser en temor, con el temor de Dios. ¿Qué es el temor? Conciencia de su gran presencia, hermano. Una conciencia de su gran presencia. Vamos a Deuteronomio 6:13, iglesia. Y dice la Escritura, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Está diciendo, harás todo lo que tienes que hacer por su nombre. Hermano, ¿qué es el temor? La conciencia de su gran presencia. Dice que cuando lo hacemos en el temor, ¿verdad? Dice la Escritura que es en temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Reverencia y alegría de corazón cuando le servimos. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo 2:11. Y dice la Escritura, hermanos, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dos cualidades. Vamos a volver al ejemplo de Pablo, Saulo. ¿Has mirado lo que dice Hechos 9:6? Que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos cualidades que tienen que ver con la salvación, hermano. Cuando tú ya eres salvo, sirves a Jehová con temor, con reverencia, con conciencia. Y en ese servicio te alegras con temblor. ¿Qué es el temblor? La alegría de tu corazón porque sabes que le estás sirviendo a Él. Salmo 100 y versículo número 2. 102, hermano, dice, servid a Jehová con alegría. Amén. No con pesadumbre. Cuando tú haces algo y te pesa, ya no es alegría. Cuando tú sirves en la casa de Dios y, hermano, como, ¡ay! Eso ya no es servir. A Dios se le sirve con alegría. Amén. Venid ante su acatamiento con regocijo. Temor, hermano, es conciencia al Dios
que sirves. Muy plena conciencia al Dios que sirves. Te recuerdo la primera cita con la que empezamos. ¿Qué le dijo Jesucristo al diablo? Vete, Satanás. ¿Sabes que cuando tú le sirves a Dios, Dios te da autoridad para reprender al enemigo? Aleluya. Eso es lo que hace Dios cuando tú le sirves. Te da de su autoridad, hermano, para que su autoridad tú puedas tener dominio en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, aprendamos que alguien que sirve, Dios lo dota de su autoridad para reprender toda artimaña del enemigo. Amén, Señor. 7, hermano. La séptima demanda que Dios pide de tu servicio es que cuando le sirvas sea como una ofrenda en olor fragante. Tu servicio tiene que subir a Dios, hermano, como ese olor que diga Dios, ¡ay, qué bendición es este hijo, esta hija! Cómo me sirve con amor, cómo me sirve con gracia, cómo me sirve con celo, cómo me sirve con su fidelidad, cómo me sirve con el temor. Los 7 demandas. Filipenses, hermano. Filipenses 4 y versículo número 18. Filipenses 4:18. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjate cómo estaba recibiendo el apóstol Pablo lo que le habían enviado, pero ¿cómo lo dice, hermano? Olor fragante. Es ese olor suave que sube a Dios, hermano. Ay, tú has olido algunas fragancias que son muy penetrantes y escandalosas, hermano, que lo único que hacen es te pican la nariz. Y dices, ay, 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 ay. Pero hay olores que son suaves, fragantes. El servir a Dios tiene que ser así, con un olor fragante, en el que Dios se esté agradando por tu manera de servir. ¿Y cuál es tu manera de servir? Con celo, con lealtad, con amor, con obediencia, con gracia, con temor. Entonces, tu servicio es un olor fragante. Hermano, cuando ese olor fragante es cuando lo haces en Cristo Jesús. 2 de Corintios. Capítulo 2 y versículo 14. 2 de Corintios 2, 14, mis amados hermanos. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Fíjate que ¿cuándo nos lleva a Dios a triunfar? Cuando hacemos las cosas para Él en excelencia, hermano, y manifiesta el olor de su conocimiento. Alguien que sirve está expresando que conoce a Dios, hermano, por nosotros en todo lugar. Pero dice en Cristo. Hermano, cuando tú sirves, estás manifestando el olor de Cristo, el carácter de Cristo, hermano. Vamos a ir terminando, hermano. Dice ahí en la séptima demanda, hermano, para servir, dice que cuando es en el olor fragante debe ser de manera ferviente. ¿Qué es ferviente, hermano? Cuando tu fe la estás demostrando. La fe sin obras es muerta. Estás demostrando que tienes fe porque sirves. Hermano, ¿cómo lo haces? De manera diligente.
con esmero, con cuidado. Romanos 12:11, hermanos. Romanos 12:11, y dice la Escritura, en el cuidado, no perezosos. Ya dijimos, hermano. Ardientes en espíritu. Traduce la palabra ardientes como fervientes en la fe. Sirviendo. ¿Cómo se le sirve al Señor? Con fe. Por eso, hermano, siempre les reitero, ten cuidado, no faltes a la casa de Dios cuando hay culto. ¿Por qué? Porque cuando tú faltas, hermano, te quedas sin servir a Dios. Mira, va a haber ocasiones por una enfermedad grave, por un problema, en que puedas quedarte en tu casa, pero que eso no se convierta en un estilo de vida tuyo. Hay que vencer, hay que servir. ¿Dónde servimos? Cuando estamos en la casa de Dios. ¿Cómo se sirve en esa ofrenda en olor fragante? Cuando lo hacemos de buena voluntad. Efesios capítulo 6, hermanos. Y versículo número 7. Sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermano, hagas lo que hagas, no te debe de pesar, porque lo estás haciendo como al Señor y no a los hombres. Te voy a invitar, cada que vayas a la iglesia, pon atención a los detalles. A ver, Señor, ¿qué detalles quieres que mire en tu casa para servirte? Porque te reconozco, porque creo, porque tengo fe, porque, Padre, 7 demandas que Dios hace al que sirve: celo, lealtad, amor, obediencia, gracia, temor y ofrenda en olor fragante. Vamos a terminar con un versículo. Hermano, no sirvas a dos señores. Esta es la última diapositiva y ya aquí aparece el versículo. No sirvas a dos señores. ¿Por qué? Porque si tienes dos señores vas a quedar mal con uno. Y te voy a decir, normalmente ¿a quién le fallamos? Al Señor. ¿Qué pueden ser esos dos señores? La carne y el espíritu. Pero aquí en Mateo 6:24 habla de las riquezas, hermano. Dice la Escritura en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir ¿a cuántos? A dos señores. Fíjate que el Señor, eso también es celo. Si vas a servir a Dios es exclusividad, hermano. Entonces, 6:24 de Mateo lo que te está diciendo, hermano. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y la 9 dice, y a Mamón. ¿Quién era Mamón? El dios del dinero. Pero, hermano, vamos a dejar que Dios nos ministre. No podemos servir a Dios y a nuestra carne. No podemos servir a Dios y a la pereza. No puedo servir a Dios y a... Imagínate cuántas cosas le podemos poner ahí en donde dice mamón. Hermano, a Dios se le sirve en integridad. Es una bendición servir. Es un honor servir a Cristo, a Dios.
Hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes, hazlo para Cristo. Aleluya. No lo hagas para hacerte rico. Hazlo para Cristo. Cuando tú cambias y permites la visión de Cristo, entonces la bendición de Dios viene a tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos sanaste de toda enfermedad. Y Dios, así como tocaste nuestra mano y nos levantaste de esa enfermedad, Señor, te hemos servido, te estamos sirviendo. Pero también, Señor, así como Saulo, nos encontraste en el camino. No te conocíamos, pero tú te presentaste con nosotros. Y gracias a tu gracia y misericordia, Señor, a tu palabra es que te hemos conocido, Señor. Permítenos seguirte conociendo, Señor, a través de tu palabra. Que el mundo que nos conoce sepa que servimos a un Dios. Que obedecemos, Señor, cuando nos sometemos a las autoridades y servimos. Que aunque estemos pasando por pruebas, Señor, no por eso dejamos de servir. Padre, porque tu plan perfecto, Señor, ese plan que tú tienes, fue tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque nos has acercado a ti. Contigo mismo, Señor. En tu temor santo. Y Dios, queremos ser ese olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús. Para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para que tu gloria sea, Señor, exaltada. Yo te ruego en esta tarde por cada familia, en esta noche por cada uno de mis hermanos, que aprendamos a servirte con el entendimiento, Señor. Dile al Señor, aquí están mis manos. Déjame servirte. En el nombre de Jesús, con celo, con lealtad, con amor, con obediencia, con gracia, con temor y siendo una ofrenda como Cristo fue una ofrenda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Otro año más de gracia, hermano. Que Dios te bendiga.